Amados hermanos, vamos a iniciar una serie en la epístola a los Efesios. Y la serie como título general lleva el título, valga la redundancia, La gloriosa vida en Cristo. Pero en la mañana de hoy, el subtítulo de este primer sermón es Bendiciones en Cristo. Y vamos a leer, y quiero que me acompañen en su Biblia, la epístola a los Efesios, capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10, pero en esta mañana solo vamos a desarrollar hasta el versículo 4. Efesios capítulo 1, os invito a que abran sus Biblias y me acompañen en la lectura de la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa es la idea principal del primer capítulo de la carta a los Efesios o de la epístola. Siempre nos hemos preguntado, o nos hacemos la pregunta, leemos las Escrituras, pero muchas veces llegan a nuestra mente interrogantes como: ¿cómo se escribió esta carta? ¿A quién era o a quién fue dirigida? ¿Bajo qué circunstancias fueron escritas? ¿O qué movió al apóstol Pablo a escribir esta carta a esta región? Pues bien, podemos decir que esta es una de las epístolas que es llamada comúnmente como la joya de la corona de las epístolas paulinas. Y podemos introducirnos en decir que 4 hombres habían salido de la ciudad de Roma alrededor del año 62 después de Cristo. Estos hombres están en camino hacia las provincias de Asia que estaban localizadas en lo que se conoce en el presente como Asia Menor. Estos hombres, podríamos decir que llevaban consigo 4 de las composiciones más sublimes de la fe cristiana. Estos documentos eran tan preciosos que serían de un valor inigualable si estuvieran actualmente en existencia. Roma no comprendía el significado de estos escritos de un prisionero desconocido que se encontraba en una prisión. Si ellos se hubieran dado cuenta de que se trataba entonces de una de las preciosas epístolas, habían detenido a estos hombres y les habrían arrebatado estos documentos. Cuando estos hombres se despiden del apóstol Pablo, cada uno de ellos recibe una carta para llevar a la zona a donde se estaban dirigiendo. Estas 4 cartas se encuentran en la palabra de Dios y han sido llamadas las epístolas de la prisión, porque Pablo las había escrito mientras se encontraba en una prisión en Roma, esperando presentarse ante Nerón, quien era el César de la época particularmente. Y Pablo, como ciudadano romano, conocemos la historia, había apelado ante el César y estaba esperando a ser escuchado por él. Estos 4 hombres, en sus respectivos lugares de residencia, los podemos identificar rápidamente. El primero de ellos, Epafrodito, era de Filipos y llevaba consigo la epístola a los filipenses. Podemos verlo en Filipenses capítulo 4, versículo 18. El segundo de ellos, Tíquico, que era de Éfeso y llevaba la carta a los Efesios. Podemos encontrarlo en Efesios capítulo 6, versículo 21. El tercero era Epafras, que era de Colosas y llevaba la epístola a los colosenses. Podemos verlo en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Y el cuarto de estos hombres era Onésimo, un esclavo fugitivo de Colosas y
llevaba la epístola a Filemón, que era su amo. Podemos encontrarlo en Filemón, Filemón 10. Filemón solamente tiene un solo capítulo. Estas epístolas presentan un cuadro compuesto de Cristo, la iglesia, la vida cristiana y de la relación y funcionamiento de todas las iglesias locales. Y estas diferentes facetas se nos presentan o nos muestran la vida cristiana en su más alto nivel. En esta epístola a los Efesios, que es la carta que vamos a exponer en esta mañana, se nos presenta la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, y esta es la iglesia invisible de la cual Cristo es la cabeza. El evangelio durante el primer siglo era algo practicado en la vida diaria y funcionaba. Y eso es lo que vamos a entender cuando nos adentremos a toda la doctrina que el apóstol Pablo muestra en la carta o la epístola a los Efesios. Pero hablando de una manera global, podemos decir que la iglesia es la obra de arte del Señor. Es más hermosa que cualquier templo construido por manos humanas. Es un edificio espiritual que está siendo construido por piedras vivas y que es habitado por el Espíritu Santo de Dios. Es como el cuerpo de Cristo en este mundo que viene para vivir y caminar en esta tierra. Entendemos ahora que la iglesia será presentada al Señor como su esposa. Ahora, veamos a Pablo cuando Pablo estaba en Éfeso, para entender cómo fue la construcción de la iglesia, cómo se formó la iglesia en Éfeso, para ahora sí entender cómo Pablo escribe esta epístola a esa provincia. Porque esto es algo importante que debemos apreciar. Es realmente emocionante el poder visitar los lugares donde se encontraban las iglesias en Asia Menor. Éfeso era una gran ciudad y esa iglesia era la principal de todas las provincias de la región. Recordemos que el Espíritu Santo no permitió a Pablo en su segundo viaje misionero que entrara a la provincia de Asia, donde Éfeso era uno de los principales centros. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 6, podemos leer lo siguiente: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, el Espíritu Santo les había bloqueado el camino y le dijo a Pablo: tú no puedes ir allí en este momento. No sabemos o desconocemos el motivo por el cual el Espíritu Santo obró de esa manera, pero sí sabemos y entendemos que los tiempos del Señor son perfectos. Así que este hombre continuó su viaje hacia el oeste, a Macedonia, hacia Filipos, hasta Berea. Luego visitó Atenas y siguió hasta Corinto. Luego del camino de regreso, Pablo visitó Éfeso. Y cuán grande fue la oportunidad que se le presentó al apóstol entonces. En el mismo libro de los Hechos, más adelante, en el capítulo 18, versículo 19, leemos lo siguiente: y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Pablo quedó tan favorablemente impresionado por las oportunidades, porque había encontrado un trabajo misionero que prometió que regresaría pronto, lo cual Pablo hizo en su tercer viaje misionero. Y allí, cuando Pablo regresa, descubrió a otro misionero llamado Apolos, que había estado allí en el intervalo entre su segundo y su tercer viaje misionero. Apolos había predicado sobre el bautismo de Juan y no sobre el evangelio de la gracia del Señor. En aquel entonces, Apolos no sabía o no conocía acerca del Señor Jesucristo, pero más adelante, él mismo se convirtió en un gran predicador del evangelio, todo por la gracia soberana de nuestro Señor. Entonces Pablo comenzó un ministerio de gran alcance en Éfeso. Por 2 años enseñó en la escuela de alguien llamado Tirano, y el evangelio penetró en cada centro de la provincia de Asia. Evidentemente este fue un tiempo en que las iglesias mencionadas en el segundo y tercer capítulo de Apocalipsis fueron fundadas por el ministerio de Pablo. En aquellos tiempos, como en los días de hoy, había millones de personas viviendo en esa región. Podríamos decir que Éfeso era el corazón mismo del Imperio Romano. La cultura de Grecia ya no se encontraba en Grecia, se desarrollaba a lo largo
de toda la costa occidental de Turquía, donde Éfeso era una ciudad principal. Era un gran centro cultural, un gran centro religioso. El clima era agradable y era un hermoso lugar para visitar. Los emperadores romanos, inclusive, utilizaban esta zona para vacacionar, y es allí donde el Evangelio tuvo su mejor acogida. Así que Éfeso era una ciudad principal de Asia Menor y probablemente de toda la sección oriental del Imperio Romano. Solo era superada por Roma por ser la capital del imperio. Había sido fundada en el año 2000 a.C. por los hititas. Fue lo que llamaríamos una ciudad oriental asiática, pero hacia el año 1000 a.C., cuando entraron los griegos, se podría apreciar una mezcla entre el este y el oeste. Y todo esto para entender cuál era el contexto en el cual Pablo se estaba desarrollando o estaba iniciando el ministerio en esta iglesia. Por un largo periodo de más de 2500 años, Éfeso fue una de las ciudades más grandes del mundo. Tenía un puerto que hoy en día ya no existe. Se encuentra actualmente obstruido por sedimentos y el mar se encuentra a varios kilómetros, cuando Éfeso era una ciudad portuaria. Ahora bien, cuando Pablo fue a esta ciudad, al entrar al puerto y desembarcar, se encontró con una gran calle. Era una calle muy ancha, porque para su construcción se había importado mármol de las canteras del Monte Brión. Era una ciudad en gran desarrollo, podríamos decir o compararlo hoy en día como Nueva York o otra de las grandes de las ciudades cosmopolitanas de hoy en día. Pero lo más importante de esta ciudad, por decirlo de alguna manera, era el templo de Diana que se encontraba en Éfeso. Considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue el mayor templo griego jamás construido, 4 veces más grande que el Partenón, pero muy similar al Partenón. Fue construido en un pantano sobre un fundamento artificial de rieles y de carbón vegetal, de manera que no era afectado por los terremotos. El arte y la riqueza de los ciudadanos en Éfeso contribuyeron a su embellecimiento. El templo tenía 127 columnas muy hermosas, algunas de ellas artísticamente detalladas, pintadas. El templo guardaba grandes obras de arte, como por ejemplo un cuadro de Alejandro Magno que arrojaba un rayo. Y dentro de ese hermoso templo se encontraba el ídolo de Éfeso, Diana. No era la hermosa Diana de la mitología griega, no era Diana, la diosa de la luna, era la concepción oriental de la diosa de la fertilidad. Un ídolo de madera vulgar con muchos pechos al descubierto. A la sombra de este templo tenían lugar todo tipo de prácticas inmorales. A ese grado de maldad había llegado la gente o los habitantes de Éfeso a practicar inmoralidades dentro del templo, porque estas prácticas los llevaban a ellos a considerar que era la forma de adorar a su Dios. Y además de esto, con la fabricación de los santuarios, los templecillos de plata que todos los visitantes se llevaban como recuerdo, se había desarrollado un floreciente comercio que proporcionaba grandes ganancias a sus fabricantes. Así que esa fue la ciudad a la cual Pablo llegó. Primero se dirige a la sinagoga y allí habló valientemente por espacio de 3 meses. Luego fue a la escuela de Tirano y allí Pablo continuó el desarrollo de su ministerio por 2 años. Dice el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 10, de manera que todos los que habitaron en Asia, judíos y griegos, oyeron las palabras del Señor Jesús. Y este fue probablemente el momento culminante del trabajo misionero de Pablo. Él consideró a Éfeso como su gran oportunidad y se quedó allí más tiempo que en cualquier otro lugar. Los habitantes de Éfeso entonces escucharon más enseñanzas bíblicas de Pablo que de los otros pueblos. Y ese fue el motivo por el cual él pudo escribirles sobre las profundas verdades que vamos a encontrar en esta epístola. Bien, entendemos que un gran número de personas se convirtieron a Cristo. Por ello creo que el Evangelio fue más efectivo en esa zona que en cualquier otro lugar en la iglesia del primer siglo. Aquella iglesia, podríamos decirla, fue una iglesia de más alto nivel espiritual. Ahora bien, entendamos algo.
la epístola a los Efesios nos deja entender que es muy lógica, porque de los 6 capítulos, los 3 primeros tratan sobre el llamado celestial de la iglesia y son capítulos doctrinales. Los últimos 3 capítulos tratan sobre la conducta terrenal de la iglesia, lo cual es práctica. Entonces la carta la dividimos en 2 partes: la parte doctrinal y la parte práctica. Pues bien, esto nos debe llevar a nuestro primer versículo. Quiero que me acompañen leyendo el primero y segundo versículo. Entendiendo cuál era el contexto histórico y geográfico en que se encontraba la iglesia, Pablo escribe lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo inicia esta carta. Recordemos el contexto. Pablo había estado allí por mucho tiempo predicando. Sin embargo, cuando Pablo escribe la carta, escribe iniciando: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él dijo aquí, o estaba afirmando que era un apóstol. Ahora, podemos preguntarnos, ¿qué era un apóstol? Se fue el cargo, el ministerio más alto que la iglesia haya tenido en toda la historia de la iglesia. Nadie puede hoy en día ser un apóstol en el sentido original de lo que significa la palabra, sencillamente porque no pueden cumplir los requisitos que se requieren para ser un apóstol de la iglesia primitiva. Pero Pablo afirma que él era un apóstol de Cristo. Veamos algunas características o algunos requisitos de lo que se requiere ser apóstol para que entendamos por qué Pablo afirma que él era un apóstol de Cristo y por qué tenía que reafirmarlo a la iglesia. Podríamos decir que uno de los primeros requisitos para ser apóstol es que los apóstoles recibieron la comisión directamente de los labios del Señor Jesús. Por eso Pablo en Gálatas también capítulo 1 versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no por disposición de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. O sea que Pablo había sido nombrado apóstol por el mismo Señor Jesús. Entonces uno de los requisitos fundamentales para considerarse apóstol es ser comisionado directamente por el Señor Jesús. El segundo requisito, por nombrarlo de alguna manera, es que para ser apóstol es que esta persona tenía que ser testigo ocular del Señor después de su resurrección, es decir, haber visto al Señor resucitado. Y Pablo cumplía con este requisito. ¿Y cómo lo sabemos? Recordemos cuando iba camino a Damasco, el Señor se le presenta, dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ya conocemos el resto de la historia. Pablo reconoce la aparición del Señor y es allí, en ese instante, donde Pablo comienza su ministerio. Ya deja de llamarse Saulo para tomar el nombre de Pablo y comenzar a predicar la buena nueva de salvación a los gentiles. Entonces Pablo, o el apóstol Pablo, cumplía con estos requisitos. Y podríamos agregar otro tercer requisito, y es que el apóstol era alguien que ejercitaba una inspiración especial y explicaba y escribía las Escrituras. Ciertamente Pablo estaba a la altura de este requisito. Pablo entendía la revelación de Dios y además de esto escribía cartas a las iglesias. Los apóstoles también ejercían una autoridad suprema. Ahora bien, entendemos ahora, y finalmente podríamos decir que uno de los requisitos es que a ellos se les dio la comisión universal de establecer iglesias. Y Pablo satisfacía expresamente estos 6 o estos 4 requisitos que acabamos de nombrar anteriormente. Pablo los cumplía a toda cabalidad. Ahora, haciendo un paréntesis con lo que se dicen ser apóstoles hoy en día, vemos que están totalmente alejados de la realidad. Para que exista un apóstol hoy en día tendría que tener más de 2500 años, cosa que no es humanamente posible. Pues bien, entonces Pablo, al escribirle a la iglesia, estaba ratificando su apostolado, y no porque la iglesia dudara de que él era el apóstol. No, Pablo estaba ratificando que él era un apóstol de Cristo
para ratificar la doctrina que había recibido del Señor, para que la iglesia pudiera recibirla de la misma manera que le recibieron mientras Él estaba con ellos. Ahora Pablo dijo: soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y Pablo apoyaba su ministerio en la voluntad de Dios, en lugar de hacerlo bajo cualquier ambición personal. En lugar de decir: soy apóstol porque me nombró Apolos, o soy apóstol porque Pedro impuso sus manos sobre mí, o soy apóstol porque los apóstoles se reunieron y me nombraron apóstol. No, Pablo entendía que su apostolado provenía directamente de la voluntad de Dios. Y esto podemos entenderlo un poquito más si nos vamos a hacer un paréntesis, vamos a la Epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 15 y 16, donde Pablo dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté ni con carne ni con sangre. Es decir, Pablo entendía que había sido llamado directamente por el Señor. Ahora bien, Pablo se refería constantemente a la voluntad de Dios como el fundamento de su apostolado, y esto era para ratificar el mensaje que Pablo estaba enviando a la iglesia. Ahora, él se está escribiendo ¿a quiénes? A los santos. Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora bien, entendamos quiénes eran los santos, o qué significa esta palabra santos en ese contexto. En el idioma original, la palabra santos es agios y significa separados o apartados para el único propósito de servirle al Señor. Es decir, separados por Dios para servirle a Dios, apartados por Dios para servirle a Dios. Quiere decir que los santos son aquellos que pertenecen a Dios. Por ejemplo, los utensilios que se utilizaban en el tabernáculo fueron llamados utensilios santos. ¿Por qué? ¿Acaso eran utensilios que tenían un poder místico especial? No, eran utensilios comunes y corrientes, pero eran santos porque eran apartados para la dedicación del Señor. Así que, amados hermanos, un santo es aquel que ha confiado en el Señor, aquel que ha sido separado para el uso exclusivo de la obra de Dios. Nosotros ahora somos los santos porque hemos sido apartados, hemos sido escogidos por Dios para predicar su palabra. Hemos sido regenerados por la acción del Espíritu Santo. Nuestra anterior vida, nuestra vieja naturaleza ha sido condenada, ha sido dejada a un lado, y ahora hemos sido revestidos por el Espíritu Santo, hemos sido regenerados para conocer la obra salvífica de Cristo en nuestras vidas, y ahora nos hemos apartado para servirle al Señor. ¿Quiénes son los santos? Los que han sido apartados por el Señor. Y Pablo se dirige ahora a la iglesia de Éfeso como los santos, los que han sido apartados por el Señor. En medio de toda esa metrópolis donde se practicaba toda clase de ritos, había un remanente que el Señor había apartado para servir. Esos eran los llamados santos. Ahora bien, también podemos decir que hay santos, o algunos que son llamados santos, que no están siendo utilizados por el Señor, y esto es por su propia voluntad. Ahora, recordemos entonces que los santos deben actuar ¿de qué manera? Santamente. Ahora bien, pero ellos no, o nosotros no nos consideramos santos por la forma en que actuamos, sino que somos santos gracias a la posición que tenemos ahora en Cristo Jesús, y porque le pertenecemos a Él, y porque por Él somos utilizados para su obra. Ahora bien, y Pablo continúa diciendo a los santos y fieles en Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes son los fieles? Todos son los mismos santos, sí, pero son los fieles, también podemos identificarlos como los creyentes. Los fieles y los santos son las mismas personas. Entonces, ¿por qué Pablo hace la distinción entre santos y fieles? Santos escogidos por Dios, y una vez que hemos sido escogidos y separados por Dios, somos fieles a Cristo.
en nuestra vida, en nuestro actuar y en nuestro caminar. La pregunta entonces es, ¿estamos siéndole fieles al Señor? Sí, hemos sido apartados, hemos sido regenerados por la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida actuando. Pero la pregunta entonces ahora es, ¿le hemos sido fieles a Cristo? ¿En qué sentido? ¿Hemos predicado el Evangelio cuando hemos tenido la oportunidad de predicarlo? ¿Hemos hecho defensa del Evangelio cuando teníamos la oportunidad de defenderlo? ¿O nos hemos quedado callados, nos hemos quedado sentados esperando que las cosas pasen? Pues si bien es cierto, la salvación es del Señor y proviene del Señor, hay una responsabilidad en nosotros como creyentes de predicar el Evangelio. Si bien es cierto, el Señor es el que salva, usted y yo no sabemos quiénes son los salvos, pero el Señor lo sabe, y la única manera de que ellos lleguen a los pies del Señor es a través de la predicación del Evangelio. Y si usted y yo no tenemos la responsabilidad de levantarnos y predicar el Evangelio de Cristo, ¿cómo entonces aquellos que son santos, que son fieles, que fueron apartados por el Señor, van a llegar a sus pies si nosotros no cumplimos la parte que nos corresponde? Es una pregunta para meditar. Ahora, un santo debe ser santo y un creyente debe ser fiel. Un creyente es una persona que ha confiado plenamente en Cristo. El término santo entonces es el aspecto de la relación del creyente con Dios, mientras que el término creyente o fieles es el aspecto relacional entre las demás personas. Somos santos porque el Señor nos ha santificado, pero somos fieles y llamados fieles en Cristo porque también somos fieles cuando predicamos y nos relacionamos con los demás. Ahora, volviendo a nuestro texto, Pablo dijo a los fieles en Cristo Jesús. Y esto es probablemente lo más maravilloso de todo. La preposición en. Miren, algunos teólogos han dado ciertas ideas tratando de decirnos lo que significa estar en Cristo o ser salvos. Pues bien, algunos teólogos han definido las palabras de la salvación en términos de redención, expiación, justificación, reconciliación, propiciación, vicario, sacrificio sustitutivo de Cristo. Y todas estas palabras son buenas y están bien, pero cada una de ellas nos da un aspecto de nuestra salvación. Pero ¿qué significa realmente ser salvos? ¿O qué significa realmente estar en Cristo? ¿Qué significa realmente esto? Significa entonces, amados hermanos, que cuando estamos en Cristo, entendemos que ahora vivimos consagrados para el Señor. Vivimos para el Señor. El ser salvo significa que estamos en Cristo. Es decir, estamos unidos a Cristo. Nosotros estamos unidos al Señor irrevocable y orgánicamente a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos sido colocados ahora en el cuerpo de los creyentes. Y esto lo podemos entender mejor cuando Pablo escribe su primera epístola a los Corintios, por allá en el capítulo 6, versículo 17, cuando Pablo dice: porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora nosotros le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a Él, y no hay nada más hermoso en este mundo que saber que le pertenecemos a Cristo. Saber que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Rey, y que ahora vivimos para Cristo. Ya no vivimos para nuestros propios deleites, ya no vivimos para impresionar al mundo o para que el mundo mire lo que somos, lo que hemos podido alcanzar. De ninguna manera. Ahora vivimos en función de Cristo. Lo que hacemos, lo hacemos ¿para quién? Para su gloria. Lo hacemos para su gloria. Predicamos para su gloria. Hablamos de Él para su gloria. Nos despojamos de nosotros, de nuestro yo, de nuestro ego, y dejamos que Cristo crezca en nosotros, porque ahora le pertenecemos a Él. Y cuando le pertenecemos a Él, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos también, en el capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo Jesús. Es decir, estamos unidos a Cristo, y ese es el gran
logro de nuestra salvación saber que hemos sido unidos a Cristo, no por nuestra propia voluntad, sino por la propia voluntad del Señor. Nosotros no nos adherimos a Cristo por nuestra propia voluntad. Si fuera por nuestra voluntad, créanme que ninguno de los que estamos acá sentados estuviéramos aquí en esta mañana. Estaríamos alejados del Señor, porque nuestro corazón, cuando era pecaminoso, odiaba al Señor con todas sus fuerzas. Pero ahora que hemos sido redimidos, le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y ahora estamos en Cristo. Y esta expresión de estar en Cristo aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús lo dijo por allá en el capítulo 15, versículo 4 del Evangelio de Juan. El Señor lo dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Y qué gran realidad es esta, amados hermanos. Nosotros ahora estamos en Cristo, unidos a Cristo, y no podemos explicarlo porque es tan profundo. Y es una verdad tan profunda que impacta nuestras almas y debe impactar nuestro ser y nuestra forma de adorarle, y nuestra forma de buscarle, y nuestra forma de exaltarle. Saber que estamos unidos a Cristo y estamos en Él en este momento. Y podemos hacer una analogía para poder entenderla un poquito. Y es que el creyente está en Cristo y Cristo está en el creyente. Estamos unidos a Él, así como la cabeza está en el cuerpo y el cuerpo está en la cabeza. Están unidos. Mi cuerpo, físicamente hablando, no se puede mover sin que la cabeza lo dirija. La cabeza dirige el cuerpo. Así de la misma manera, Cristo es la cabeza y dirige su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, nosotros entendemos que formamos parte del cuerpo de Cristo, y todas las verdades de esta epístola que se encuentra en Efesios giran alrededor de esa gran verdad, que hemos sido apartados por el Señor y ahora vivimos para Cristo y estamos en Cristo juntamente ligados. Bien, entendemos entonces, amados hermanos, que esta es una gran realidad de la cual no podemos escapar, de la cual no podemos obviar. Y el versículo 2 continúa diciendo Pablo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo se expresa, en primer lugar, somos fieles, somos santos y estamos en Cristo. Ahora, al experimentar esa gran realidad, Pablo nos dice que la gracia y la paz están en nosotros porque proviene de Dios, que es nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo está diciendo, la gracia de Dios era la forma de saludar entre los no judíos en el tiempo de Pablo. El término griego equivalente era charis, que en la actualidad se utiliza entre los griegos en una forma parecida, como una especie de saludo. Y Pablo añade gracia y paz, es decir, un saludo como que más íntimo. Y esta palabra podríamos escucharla como en los judíos como shalom, un saludo como shalom, como de bendición. Pues bien, Pablo utiliza estas palabras y las une para constituir un saludo más común de la época, pero Pablo le da un significado aún más hermoso de lo que realmente significaba, elevándolas a una altura superior, es decir, elevándolas a una altura donde podemos apreciar la gracia, la paz del Señor actuando en la vida de los creyentes, porque entendemos que la gracia es el medio por el cual Él nos salvó. Por gracia fuimos salvos. Debemos conocer que la gracia de Dios nos da entonces el poder de experimentar la paz de Dios. Ahora, podemos ver la palabra paz también por todas partes a lo largo de las Escrituras. Y generalmente el mundo utilizaría la palabra paz como la ausencia de conflictos. Pero el mundo jamás podrá conocer la paz que proviene de Dios. El mismo Señor lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Es una paz que el mundo no puede comprender, pero los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo
hemos sido redimidos por la gracia del Señor, entendemos ahora que esa paz obra en cada creyente. Es la paz que nos hace vivir como creyentes aún en medio de las adversidades, aún en medio de las persecuciones, aún en medio de los conflictos. Podemos vivir en paz por medio de Cristo Jesús. Y un ejemplo de esto lo encontramos en Pablo. Pablo, preso en una mazmorra oscura, sin ningún tipo de comodidades, quizás durmiendo sobre una roca húmeda, no lo sabemos. Allí encerrado, aún Pablo pudo escribir estas epístolas, y en una de ellas decir que todo lo podía en Cristo, que le daba la fortaleza para seguir adelante. Esa es una paz que usted y yo no podemos experimentar. Como una persona que está privada de su libertad puede escribir estas profundidades teológicas que nos llevan entonces a entender que la paz obra en el corazón de los creyentes. Pues bien, entendemos ahora que la frase final del versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz provienen de Dios, de nuestro Padre Celestial. Y en realidad Él se convierte en nuestro Padre cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios. Y cuando somos regenerados por el Espíritu de Dios, la gracia y la paz también provienen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo lo utiliza y dice: la gracia y la paz provienen de Dios nuestro Padre y también del Señor Jesucristo. Ahora bien, esto nos lleva a nuestro tercer versículo de esta mañana. Pablo continúa después de esta salutación e introduce el término: bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuevamente encontramos la preposición Cristo. En este versículo Pablo presentó una exaltada doxología, que es una fórmula, podríamos decirlo, una fórmula especial de alabanza a la Trinidad de Dios. Esta alabanza está dirigida a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque más adelante en el versículo 6 vamos a ver cómo Pablo se refiere a Él como el amado, recordando que toda dádiva espiritual ha sido puesta a disposición de la iglesia, la cual existe y recibe su vida en Cristo Jesús, como lo decíamos anteriormente, que es la cabeza de este cuerpo, de este organismo vivo que es la iglesia. Ahora bien, Pablo continúa y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces podemos notar algo que es muy importante: el Señor nos ha bendecido y nosotros le alabamos a Él con nuestros labios, porque Él primero nos ha bendecido, y nuestra bendición es una declaración. ¿Por qué? Porque sus bendiciones son ellos, son una realidad. Nuestra bendición es una declaración en el sentido de que sus bendiciones lleguen a nuestras vidas. Nosotros le declaramos bendito porque Él nos hace bendito en primer lugar. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo: bendito sea el Dios. ¿Y qué significa? Significa que contiene la connotación de bendito, contiene una connotación de felicidad, una connotación de gozo, y se nos dice entonces que el Señor nos ha bendecido, y no podemos pensar en algo más sublime que esto, amados hermanos. Él no nos está hablando de algo que puede ser nuestro cuando lleguemos al cielo, sino que nos está hablando de algo que es una realidad presente en nuestras vidas. El Señor nos ha bendecido. El Señor nos ha bendecido. Ahora, no debemos esperar llegar al cielo para encontrar las bendiciones de Dios, cuando actualmente disfrutamos de cada una de ellas. El hecho de estar sentados aquí en esta mañana es una bendición. El hecho de que podamos abrir nuestros ojos por la mañana es una gran bendición. El hecho de que podamos confiar de que podemos amanecer un día más es una gran bendición. ¿Saben por qué? Porque muchos se acostaron ayer y hoy no están con nosotros. Ahora bien, estamos bendecidos con
con toda bendición espiritual y tenemos que apreciarlo. Y Pablo además nos lleva y nos dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lugares celestiales. Ahora, lugares celestiales lo podemos encontrar en esta carta, en el versículo 3, en el versículo 20, luego lo encontramos en el capítulo 2, versículo 6, lo encontramos en el capítulo 3, versículo 10, y finalmente lo vamos a encontrar en la misma epístola, en el capítulo 6, versículo 12. Este sustantivo de lugares, podríamos decir lo que denota las esferas o ámbitos de nuestra asociación con Cristo. Aún no estamos en el cielo, estamos aquí en la tierra, pero nuestro llamamiento es celestial. El poder de nuestro vivir diario es celestial. La provisión de Dios en nuestras vidas es celestial. Pero estamos aquí, bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Y eso ocurre ¿dónde? En las regiones celestiales. No sabemos exactamente, o no tenemos la exactitud dónde se encuentran esas regiones celestiales, pero sí sabemos que provienen del Señor, quien está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial, intercediendo por cada uno de nosotros. Eso lo entendemos. Y lo entendemos porque vivimos en Cristo. Y el Señor ha hecho que el Señor sea nuestra justicia y nuestra santificación. Por eso se nos dice que estamos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto nos lleva a nuestro último versículo de esta mañana. Continúa Pablo diciendo: según Él, o según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo nuevamente vuelve a utilizar el término santos. Ahora, las bendiciones espirituales que usted y yo recibimos están de acuerdo a la voluntad divina de Dios. Están de acuerdo a su voluntad. No recibimos nada que no esté en su voluntad. Todo se hace en consonancia y armonía con el propósito eterno de Dios, con lo que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo. No hay nada que se escape de su voluntad. Eso lo tenemos claro y debemos tenerlo claro. Este mundo y el universo operan de acuerdo al propósito eterno de Dios. Así que nada nos puede tomar por sorpresa, porque Dios lo ha decretado de esa manera. Eso lo entendemos. Ahora, el Señor escoge a los creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo. Y esto quiere decir antes de que todo existiera, antes de todo el tiempo, allí en la eternidad pasada. Es decir, Dios ya nos había escogido desde antes que existiera el mundo como lo conocemos hoy en día. Antes de que usted y yo fuéramos formados en el vientre de nuestras madres, el Señor nos había escogido, nos había predeterminado, nos había predestinado. Ahora bien, quiere decir que ni usted ni yo hicimos una elección de buscar a Dios. Suena fuerte, pero es la gran realidad. Usted un día no se levantó y dijo: hoy voy a buscar a Dios. Levante la mano el que lo hizo. Usted no dijo: hoy decido dejar todo atrás y busco a Dios. No, el Señor primero nos buscó a nosotros cuando éramos pecadores, cuando estábamos en un mundo inmerso en nuestros propios delitos y pecados. El Señor, por su gracia y su misericordia, nos llamó. ¿Cómo sabía yo cuando el Señor me llamó? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo hice yo para cambiar esa vieja naturaleza? Por la predicación del Evangelio. El Evangelio llegó a nuestras vidas, tocó nuestros corazones, confrontó nuestra vida y nuestra realidad, y nos puso un espejo delante donde pudimos ver toda nuestra perversidad, vernos como realmente éramos. Y allí el Espíritu Santo obró en nuestros corazones para arrepentimiento. Nos arrepentimos de esa vida. Permitimos entonces después que el Espíritu Santo hiciera la obra. Bueno, no permitimos, el Espíritu Santo hizo la obra en nosotros, y a partir de ese instante comenzamos a caminar una vida con Cristo Jesús. Entonces entendimos
cuál era el propósito eterno de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Así que Él no nos eligió porque usted y yo fuéramos buenos. Tampoco nos eligió para que nosotros hiciéramos cosas buenas. Y tampoco nos eligió porque teníamos buen rostro o porque éramos lindos. No, Él nos eligió por el solo afecto de su voluntad. Toda la elección le pertenece a Él, y exclusivamente a Él, a su sabiduría, a su soberanía, a su bondad, a su misericordia, a su gracia. Todo eso lo hizo el Señor por afecto a Él. Usted y yo nada nos merecemos. Si algo nos merecemos es una eternidad en el infierno. Pero gracias a su misericordia fuimos comprados a precio de sangre. Y el Señor ahora nos ha sellado con su Espíritu Santo y ahora vivimos para Él. Spurgeon dijo lo siguiente en cierta ocasión: Dios me escogió antes de que yo viniera a este mundo, porque si Él hubiera esperado hasta que yo llegara aquí, entonces Él nunca me hubiera escogido. ¿Sabes por qué? Porque nuestra naturaleza está alejada de Dios, y jamás hubiéramos buscado a Dios si el Señor no nos hubiera buscado primero. Es el Señor quien nos ha escogido y no nosotros a Él. Ahora, recordemos lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en el aposento alto. Él puede encontrarlo y puede leerlo más adelante en Juan capítulo 15, versículo 16. El Señor le dice a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces entendemos la soberanía de Dios. Podemos entender entonces la profundidad teológica que Pablo le imprime a este versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Por su soberanía, por su gracia, por su misericordia, Él nos escogió. Israel es un ejemplo de la elección divina. Recordemos lo que Dios dijo acerca de Israel. Por allá en el libro de Amos, capítulo 3, versículo 1 y 2, escribe el profeta y dice lo siguiente: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y lo que hay que resaltar es aquí que el Señor nos escogió de entre todas las familias de la tierra. Es decir, el Señor podría haber escogido a otra nación, pero escogió a Israel. El Señor ha podido escoger a otra persona, pero nos escogió a nosotros. Y hoy estamos aquí porque fue su elección. Fue su elección, amados hermanos. Y Pablo lo expresa de una manera sublime. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amados hermanos, Él escogió a la iglesia en la eternidad. El Señor hizo esa elección en la eternidad. Y no se ha presentado nada inesperado que haya causado que Dios cambie su forma de pensar. No, Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es inamovible. El Señor sabía y conocía el fin de todas las cosas desde el principio. El Señor nos ha escogido con cierto propósito, y es para que nosotros llegáramos a ser santos y sin mancha delante de Él. Él nos ha escogido para santificarnos. El Señor nos salva y nos santifica para que seamos santos y sin mancha. Y esto tiene que ver entonces con nuestra vida interior, porque la elección del Señor requiere una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Que nosotros debemos vivir entonces en santidad. Como lo decía anteriormente, ¿qué es la santidad? Vivir apartados y separados para el Señor. Hay muchas personas que van por el mundo diciendo: bueno, yo soy uno de los elegidos, he sido salvado por la gracia de Dios, entonces
puedo hacer lo que quiera. De ninguna manera, amados hermanos. Pablo responde a esto en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Así que entendamos algo, ya para finalizar, entendamos algo, amados hermanos. Si bien es cierto, hemos sido redimidos por el Señor, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante del Señor, no podemos usar entonces la gracia como una licencia para pecar. Si bien es cierto que el Señor nos escogió, tampoco eso es una excusa para nosotros pecar y decir, bueno, como he sido salvo y escogido por Dios, voy a pecar deliberadamente. De ninguna manera. Si usted continúa viviendo en pecado, es porque usted es un pecador y no ha sido salvo. Un pecador que ha sido salvo mostrará un genuino arrepentimiento y mostrará un cambio en su forma de vivir, en su forma de andar, en su forma de expresarse con los demás, en su forma de relacionarse con los demás. Ahora bien, si Dios nos ha escogido para sernos santos, para convertirnos en personas sin mancha. Y si no hay evidencia de ese cambio, entonces nosotros no hemos sido escogidos por Dios. Debemos dar muestra de que hemos sido escogidos por Dios. Pastor, ¿y cómo mostramos eso? Con nuestro testimonio, amados. Nuestro testimonio hablará por nosotros. Nuestro testimonio dará cuenta si realmente Cristo vive en nosotros. Porque fácilmente podemos decir, yo soy escogido por Dios, pero vivimos una vida que no agrada al Señor. Vivimos aquí de apariencia, venimos a la iglesia, mostramos cara de piedad, pero cuando salimos de los muros de la iglesia local y nos enfrentamos a la realidad, entonces vivimos lo que realmente somos. Somos groseros con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Nos comportamos de una manera diferente y decimos, no, pero es que yo soy salvo. Pero el testimonio está diciendo totalmente lo contrario, amado hermano. Hemos sido escogidos por Dios para ser santos y sin manchas, y eso significa que en todo lugar, en todo momento debemos ser testimonio de Cristo Jesús. En nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestro vecindario, a cualquier lugar que vayamos, debemos ser señalados, porque hemos señalado en el sentido de que, mira, allí hay un santo, hay un escogido de Dios, porque nuestro testimonio hablará por nosotros. Y va a sonar fuerte lo que voy a decir, por eso es que muchas personas dicen, yo no quiero ser cristiano porque no quiero vivir como él. Va a la iglesia, pero míralo cómo actúa, míralo cómo se expresa, míralo cómo es con su esposa, míralo cómo es con su familia. Suena fuerte, ¿verdad? Pero es una realidad. ¿Te quieren conocer a un hombre si realmente ha sido salvo por el Señor? Visítelo en su casa y mire cómo es su relación con su esposa y con sus hijos. Y se dará cuenta si realmente él es testimonio de Cristo. Quiere ver si una mujer es salva y realmente es testimonio de Cristo, voy a decirlo jocosamente, cuente un chisme y espera a ver si ella lo termina de contar. Es una broma, es una broma. Ahí conocemos realmente el corazón, si hemos sido regenerados, si hemos sido cambiados por el Señor, amados hermanos. Y es lo que el apóstol Pablo nos está mostrando y nos está introduciendo a una teología que es muy profunda. Está diciendo, hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero ¿para qué fuimos escogidos? Y esta es la respuesta: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amados, esas son nuestras órdenes: ser santos y sin mancha delante de Él. Y eso conlleva una gran responsabilidad, y es ser pregoneros del Evangelio de Cristo. Esa es nuestra realidad y esa es nuestra orden. Y en cuanto a nosotros se refiere, mientras Dios nos mantenga con vida, entonces seguiremos presentando el Evangelio a toda criatura, cumpliendo la gran comisión: ir y predicar el Evangelio.
a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Ser pregoneros del Evangelio. Nosotros, como se lo dije anteriormente, no sabemos quiénes son los salvos. Y no podemos por ahí ir y señalar que tú eres salvo, tú no eres salvo, tú eres salvo, porque no lo sabemos. Pero sí es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio para que el Evangelio, al ser predicado, pueda abrir el corazón de la persona y el Espíritu Santo a hacer la obra y llamar a los que han sido salvos, a redil. Así que, amados hermanos, este es el Evangelio que debemos predicar. Que Cristo mora en nosotros y que nos ha llamado para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Así que ya no seamos más oidores, sino hacedores de su palabra. Que el Señor nos ayude.